Continúan los diálogos en La Habana en medio de la desconfianza de la opinión pública, que es lo único que puede generar realmente un proceso concebido entre las mentiras y los ocultamientos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos y las acciones de terror contra la población civil por parte de los que exigen a la fuerza comprensión y voluntad de paz del pueblo colombiano. Continúan también los amigos no de la paz, sino más bien del ideario terrorista, justificando lo injustificable, que es que la paz se alcanza dándole la razón a la insurgencia, así le llaman ellos, persiguiendo y condenando a los enemigos de la insurgencia, condenando al Estado como máximo y prácticamente único responsable de las acciones propias del terrorismo, sometiendo a las víctimas del terrorismo a que perdonen y a que olviden, sin exigir, eso sí, ningún tipo de reparación o aplicación de justicia. Este es el discurso que ellos están manejando. Pues bien, yo quiero contestarles en su propio idioma a esos que se las dan de eruditos del conflicto, tanto los nacionales como los internacionales. Y les digo que si la injusticia social ha sido la principal causa objetiva de conflicto en Colombia, como ellos lo aseguran, y que es por esto que inició la guerra en Colombia y que hasta hoy no ha parado, pues yo les digo, cuanto más la ausencia total de justicia va a ser también una causa objetiva para que inicie una nueva y prolongada guerra entre las víctimas y los victimarios que hoy pretenden imponerse con la fuerza de los fusiles. Ausencia de justicia, que es lo que proponen estos eruditos de izquierda, cuando afirman que, y lo dicen desde distintos escenarios de medios de comunicación y de la academia, que Colombia tiene que hacer un sacrificio por la paz. Esa es la palabrita, que Colombia tiene que hacer un sacrificio por la paz. O sea, que tiene que someterse a la impunidad frente a los crímenes del FARC y del ELN. Y yo les pregunto, si el Estado y el pueblo colombiano no se sometió a esa condición de impunidad con los supuestos crímenes de Estado, óigase bien, supuestos crímenes de Estado, por los cuales hay condenados policías y militares, unos culpables y otros inocentes, y si no se sometió a la impunidad de las acciones del paramilitarismo y a la impunidad de las acciones de la autodefensa, ¿por qué sí se tiene que someter a la impunidad de las acciones de la guerrilla? A ver pues la equidad de estos señores de izquierda frente a esa realidad que se nos está planteando. Y ahí tenemos todo tipo de personajes de la izquierda internacional haciendo y diciendo lo mismo. Un ejemplo de ellos es el Premio Nobel de Paz, pacificador argentino, Adolfo Pérez Esquivel, quien es un amparado de la dictadura cubana, se mantiene ya metido encabezando actos oficiales públicos de esa dictadura, dictadura que desde sus inicios, todos sabemos, no ha parado de ejecutar ciudadanos cubanos, pero que este señor viene aquí a Colombia a decir que se debe exigir poner en la mesa de los diálogos los crímenes de Estado, como lo afirmó en una entrevista en la Blue Radio. Y yo pregunto, ¿con qué autoridad moral habla un señor de estos, de ese tema? ¿Y por qué no exige lo mismo de los hermanos Castro y de esa dictadura? ¿Y por qué no evidencia o no denuncia lo que está pasando allá si es tan defensor de los derechos humanos? ¿O será que es que en Cuba no han desaparecido a nadie? ¿Será que es que el Estado allá no desaparece ni encarcela a nadie? Y en un caso no muy lejano, aquí en Colombia también tenemos, por supuesto, por ejemplo, al honorabilísimo magistrado presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Wilson Ruiz, que por ahí tiene un videito en YouTube donde habla muy bueno sobre la responsabilidad del Estado frente a las acciones terroristas y de que el Estado debe cubrir e indemnizar a estas víctimas, lo cual me parece muy bien, pero que luego resulta proponiendo aplicar amnistías para los condenados e indulto para investigados por delitos políticos como rebelión, sedición, azonadas y delitos conexos, que todavía a propósito no se ha definido muy bien eso de los delitos conexos, qué va a amparar, si el narcotráfico, si acciones terroristas y qué otra cosa que puedan camuflar ahí. Esto dizque para descongestionar solamente las cárceles, que eso no tiene nada que ver con el proceso, que es simplemente una medida para descongelar las cárceles. Entonces, por un lado el Estado tiene que indemnizar, por un lado el Estado tiene una responsabilidad y por el otro lado el Estado manda a esos asesinos a la calle a que sigan haciendo lo mismo. ¿Qué es esa doble moral? Aquí, por ejemplo, de la parapolítica se ha hablado como si fuese o como si hubiese ocurrido ayer, y que es que sí, que esos congresistas haciendo acuerdos políticos con paramilitares en Ralito, que esto y aquello. Y yo pregunto, ¿qué fue la visita de los congresistas a La Habana, esta reciente que se hizo? Reunidos en secreto para hablar de política de manera secreta y pactar Dios sabe qué cosas con los bandidos de la FARC, con autorización del Estado, sí, ¿y eso qué? A puerta cerrada, estuvieron hablando con esos asesinos y no han dicho realmente o no han podido justificar de qué se trató esa visita y de qué fue lo que se habló. Otro ralito, pero legalizado y con guerrilla, eso fue lo que sucedió allá. Pero aquí la doble moral de la izquierda colombiana no permite que la gente se pronuncie o no se pronuncien frente a eso. Entonces, a los colombianos nos siguen vendiendo, o nos siguen embolatando con ese cuentico de los avances en los diálogos, que eso va muy bien,
Y ellos salen todos orgullosos a dar sus declaraciones ante los medios, dicen que sí, que ya hay acuerdos, pero a la hora de saber qué se acordó, quedamos en tinieblas. Eso sigue siendo un misterio. Nadie sabe realmente qué es lo que se está pactando. Solo se sabe que están pactando, pero al pueblo colombiano no le han dicho todavía en qué se está pactando. Y si estas personas creen que así se construye la paz, con un proceso de espaldas al país, un proceso en secreto, con asesinos, pues déjenme decirles, señores, están muy equivocados. Están equivocados los que están adelantando el proceso, están equivocados los que están justificando ese proceso desde la academia y desde los medios de comunicación, están equivocados el gobierno nacional, si cree que las víctimas del terrorismo van a olvidar así como así y se van a dejar imponer esa impunidad simple y llanamente como un sacrificio que para que pueda haber paz. Ese no es un sacrificio, señores, ese es el inicio de otra condición de violencia en este país que puede ser peor que la que llevó o que la que causó la supuesta injusticia social hace 50 o 60 años. Mi nombre es Aníbal Guerra, les hablo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias.